Amados hermanos, en nombre del Señor Jesús, sean todos bienvenidos a nuestro estudio de la Epístola a los Romanos. Y vamos a iniciar, como de costumbre, alabando el nombre del Señor con el himno 88. Tal como soy. Vamos a inclinar nuestros rostros para elevar nuestros corazones a Dios en oración. Eterno y soberano Dios, te agradecemos porque en esta noche de sábado nos das el gozo de estudiar tu palabra junto con nuestros hermanos que a través de este medio nos unimos para recibir el pan de vida del cielo. Bendícenos en esta hora, danos tu iluminación, entendimiento y sabiduría para entender y abrazar la verdad que tú has revelado a tus hijos a través de esta epístola. Bendice a cada uno de los que se unen y a los que nos acompañan. Tu gracia sea con todos. Y bendice a tu pueblo que en la ancha faz de la tierra también en este día de sábado se congrega para adorarte. Todo esto lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, es un gozo una vez más estar con vosotros para compartir este valioso análisis de lo que es la epístola de Pablo a los romanos. Como he dicho en otras ocasiones, esta epístola ha sido objeto de profundos estudios, pero las opiniones que se levantan en muchos casos difieren totalmente del espíritu real que presenta el Señor a través de los escritos de Pablo. Bien, continuamos en el capítulo 6 de la epístola y continuamos en el versículo 17. Terminamos, en el versículo 15 anoche y avanzamos hacia el versículo 16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? El apóstol sigue
su secuencia analítica de la experiencia cristiana en el camino de la salvación. Y después de señalar que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, él explica ahora que el que peca se convierte en esclavo del pecado. Esto corresponde a las palabras de Jesús. Él dijo claramente que en el libro de Juan capítulo 8, donde nos este punto. El versículo 34 nos dice de Juan 8, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pablo tiene muy en cuenta esas palabras de Jesús y aquí las refiere también. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien, si pecamos, recuerden ustedes que el pecado se materializa a través del cuerpo de pecado. Y el cuerpo de pecado es ese conjunto de pasiones, sentimientos, emociones y creencias que tenemos como desviaciones, aberraciones, perversiones de unas condiciones naturales y que por esa condición de desviación, de perversión, se materializan en actos concretos de desobediencia a la ley de Dios. Eso es el pecado. Y necesita de ese cuerpo. Bien, cuando pecamos, ese cuerpo está activo, está en ejercicio. Y ese cuerpo adquiere el control, el manejo, la dirección de nuestra vida. Es allí donde ocurren y se desarrollan las psicopatías. Un psicópata no es más que alguien que ha sido de tal manera esclavizado por el pecado, por el cuerpo de pecado, por esa psiquis afectada, dominada, pervertida, que lo lleva a esos extremos. Naturalmente, Satanás y sus demonios juegan un rol de gran importancia en esos casos extremos, pero no es más que llevar lo que nos dice el apóstol a un punto extremo en la vida del hombre. Bien, un esclavo de pecado es un esclavo de Satanás. En realidad, el pecado es la forma como el yo encuentra satisfacción, encuentra la forma de no solo satisfacerse, sino de procurar, obtener lo que ambiciona, materializar lo que aspira, llenar sus deseos. ¿Por qué el pecado? Porque el pecado es la forma directa como el hombre manifiesta su disposición. Me explico. Yo quiero tener algo y primero lo codicio. Y el codiciar es violación al 9º mandamiento, no codiciarás. El 10º mandamiento, de hecho, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El punto es que la codicia es el deseo enfermizo, motivado por el cuerpo de pecado, de desear, de tener algo, apropiarte de algo. Pero no es cualquier cosa, es un objeto específico. Hay muchas mujeres, pero el hombre se empecina en fijarse en la mujer de su vecino. Habiendo tantas otras posibilidades, él se empecina en la mujer de su vecino. Cito este ejemplo porque es muy común. O cualquier objeto. Allí comienza el problema. La codicia, el deseo enfermizo, depravado,
corrupto, deformado. Hay una necesidad, sí, el matrimonio forma parte de la vida, pero aquí hay una deformación, una perversión, la mujer del prójimo. Y luego el siguiente paso es el adulterio. Y todo ello obedeciendo a una pasión, un deseo. Igual el robo, igual matar, la mentira y todos los demás pecados obedecen al mismo principio del egoísmo. Bien, los pensamientos se convierten en palabras o acciones. Y esas acciones repetidas se convierten en hábitos. Y esos hábitos forman nuestro carácter. Y nuestro carácter forma nuestra, o es parte de nuestra personalidad. Ese es el punto. Entonces, un ser humano habituado a satisfacer el ego carnal adquiere esa práctica como parte de sí y se vuelve entonces un hábito en su vida. Él peca por costumbre, cualquiera sea el caso, y eso es parte de su carácter, y esto lo domina, lo controla, porque ese hábito lo lleva a repetirlo casi sin pensarlo, de forma espontánea. Y allí ocurren todas esas depravaciones de las que hablamos, como las psicopatías. Ya no solamente un psicópata es aquel que mata de forma sistemática, hay otro tipo de psicopatía, muchos tipos de psicopatías de hecho. Esos son los verdaderos esclavos del pecado. La Biblia nos presenta como personas poseídas por Satanás. En efecto, toda persona que es esclava de pecado es en realidad un poseso de los demonios. Eso es un hecho. Es por ello que afirmo una vez más que en Cristo necesariamente somos libres, verdaderamente libres. Como lo dice el apóstol, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Las palabras del apóstol no dejan cabida para una condición inexorable, inevitable de mal. De allí que la predestinación no haya cabida en la palabra de Dios, sino libremente elegimos a quién servimos. Y esa elección nos lleva a ser esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Naturalmente el apóstol usa la palabra esclavo para la justicia para contrastar con esclavo del pecado. El esclavo del pecado lo es literalmente. Y el término se usa en la parte negativa porque definitivamente cuando hemos adquirido un hábito que nos controla, nos domina, es imposible escapar de él por las propias capacidades humanas. Os digo la verdad, hermanos. El hombre no puede escapar del pecado por sus propios medios. Únicamente cuando un poder sobrenatural interviene en la vida del hombre, éste queda libre. Pero el hombre sí puede clamar a Dios. El hombre sí puede suplicar a Dios. El hombre sí puede, aún de lo íntimo de su corazón, elevar su voz a Dios en búsqueda de liberación. Eso es lo único que puede hacer el hombre. Pero liberarse por sí solo no lo logra. Bien, el esclavo de la justicia o siervo de la justicia igual ha creado hábitos de obediencia, hábitos que se vuelven parte de la personalidad. Ese es el carácter, se vuelven parte de la personalidad. Así que la obediencia no se piensa, no es algo que
surja como una preocupación. No, es algo espontáneo, natural, porque forma parte de ti. Bien, el punto es, tú eliges, es tu decisión. Por eso plantea el apóstol, ¿no sabéis esto? ¿No entienden ustedes esto? Porque es tu decisión, es tu elección. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora el apóstol agradece que la iglesia, ese cuerpo de creyentes en Roma, ya no es un cuerpo de esclavos, son gente libre, libres en el Señor. Erais en el pasado, ya no sois esclavos. Noten bien, hermanos, la idea de que no podemos evitar el pecado, que no podemos dejar de pecar, va directamente en contra a estas declaraciones del apóstol. Aquí dice categóricamente, erais, tiempo pasado. Aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual habéis o fuisteis entregados. Erais esclavos del pecado, pero ahora, por la gracia de Cristo, por el poder de Dios a través del Espíritu Santo, ocurrió ese cambio en la vida. La muerte del viejo hombre, la sepultura de ese viejo hombre, la resurrección de la nueva criatura, y ahora se vive en un camino de justicia. Es lo que plantea, y el apóstol da gracias a Dios porque ese cuerpo de creyentes en Roma ha vivido esa experiencia de lograr, alcanzar la libertad. De nuevo quiero citar las palabras de Juan en el capítulo 8 de su libro, porque el propio Jesús se encarga una vez más de afirmarnos igualmente. 8:36 de Juan dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estoy convencido que en Cristo Jesús tú puedes ser libre. ¿Tienes algunas aberraciones en tu vida? Cristo te hace libre. ¿Tienes situaciones que te frustran, que tú sabes que no son buenas, malos hábitos, que te atan, que te mantienen arrastras en esta vida? Cristo te hace libre. Cristo te puede dar perfecta libertad de eso. Todo aquel que viene a Cristo de todo corazón es hecho libre. Es lo que nos dice el propio Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo tiene ese poder. No importa cuán degradada, corrupta sea tu vida, tu carácter, es decir, los hábitos que gobiernan tu conducta, tu manera de ser. No importa. Cristo te hace libre de esas cadenas. El cuerpo de pecado es eliminado. El cuerpo de pecado, ese conjunto de aberraciones, es eliminado y ahora Cristo toma el control de tu vida por el poder y gracia de su Espíritu y entonces eres hecho siervo de la justicia, como dice el versículo 18. Y libertados del pecado, amén, gloria al Señor, por tan gloriosa verdad. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, esclavos de la justicia. Antes habíamos entregado nuestras vidas desarrollando, nuestras vidas al pecado, quise decir, nuestras vidas al mal, a la complacencia del yo, a seguir el egoísmo neto de nuestras vidas, desarrollando hábitos pervertidos, corruptos, malignos. Y Satanás nos manejaba a su antojo.
antes, en nuestra vida sin Cristo, en nuestra vida apartados de Dios, en los caminos del mundo, en los caminos del mal. Pero ahora somos hechos libres por el poder y la gracia de Cristo. Y como libres, ahora, libres de aquel cuerpo de pecado, desarrollamos hábitos nuevos, hábitos de obediencia a la ley de Dios, hábitos de fidelidad, hábitos de sinceridad, honestidad, pureza, santidad. Y esos hábitos se convierten en el principio gobernante de nuestra conducta, es decir, tu carácter, mi carácter. La personalidad es el conjunto de 3 factores. El temperamento, que es innato, nacemos con un temperamento en particular. El carácter que hemos desarrollado en nuestra vida, es decir, los hábitos que hemos cultivado y que forman ahora parte de nosotros. Y estos dos dan lugar a nuestra personalidad. Eso es. Entonces, tu personalidad va a estar formada de esos 2 elementos. Entonces, tenemos 3 factores que mencioné: temperamento, carácter y personalidad. La personalidad es el resultado de los 2 anteriores: temperamento más carácter. El carácter es modificable, puede ser cambiado totalmente, a tal punto que nos convertimos en personas diferentes. Nueva vida. Bien, libertados del pecado, libres del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Interesante. Estoy hablando en términos humanos. Antiguamente seguíamos un curso totalmente pervertido cuyo final era muerte. Pero al conocer a Jesús y ser justificados, hemos sido libertados del pecado, ahora tenemos una vida distinta. Antes, dominados, controlados, dirigidos, gobernados por Satanás a través del cuerpo de pecado, nuestros miembros, manos, lengua, pies, nuestro cuerpo en general, eran instrumentos para satisfacer al yo, satisfacer a Satanás, glorificar al diablo y ejercer el pecado en todas sus formas. Esa era la vida pasada. Más ahora, habiendo sido libertados por Cristo, entonces tenemos un cambio radical, tan completo, tan absoluto, que Jesús lo llama la nueva vida, nacer de nuevo. Un cambio de corazón lo presenta Ezequiel. Interesante, un cambio total. Y ahora esos miembros que antes eran instrumentos de Satanás, ahora son instrumentos de Cristo para la justicia, para el bien, para la verdad, para santidad. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, si erais esclavos del pecado, no estabais como siervos de la justicia, porque no se puede ser parte de los dos. Lamentablemente, no lamentablemente, es un principio del cielo. O somos de Cristo o somos, digámoslo claro, del diablo. Y estas palabras no las estoy inventando, están en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 12. El propio Jesús se encarga de aclarar esta situación. Cristo no acepta
duplicidad. Versículo 30 de Mateo 12 dice: el que no es conmigo, contra mí es. ¡Wow! Cristo no acepta que estemos con un pie en el mundo y un pie en su reino. Que tengamos una parte de nuestro corazón sirviendo al pecado y una parte sirviendo a la justicia. Esa duplicidad es inaceptable. O eres libre o eres esclavo. O eres de Cristo o eres del diablo. Pero las dos cosas no pueden existir. Repito, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¡Wow! Directo y concreto. O estás conmigo o estás contra mí. Cristo dice esas palabras. Así que, cuando erais esclavos del pecado, no teníais nada que ver con la justicia. Erais ajenos a la justicia. Es decir, ustedes no tenían nada que ver con la justicia, separados de la justicia, fuera de la justicia. Y en este término, quiero decir, en este sentido, justicia como fidelidad, obediencia, armonía con la ley de Dios. Estaban totalmente alejados de ese principio, porque estabais en el reino del enemigo. Versículo 21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Y qué obtuvisteis vosotros? ¿Qué obtuvieron ustedes cuando en el mundo seguíais al yo en sus pasiones y servían al cuerpo de pecado y el cuerpo de pecado controlaba vuestra vida? ¿Qué resultado tenían? Frustraciones, temores, miedos, todo tipo de resentimientos, problemas, conflictos familiares, con las amistades, con los vecinos, con todo el mundo. Y siempre con el miedo a qué viene mañana, qué va a pasar con mi vida, y la frustración de ver que nada funciona, aun cuando se procuran grandes cosas, no funciona. Bien, ¿cuál era el resultado de ello? Ya, todo esto es miseria, es tristeza, es dolor, y el fin es muerte. Es lo que queda. Y cuando Pablo habla de muerte aquí, no se trata del sueño temporal del cual vamos a levantarnos en la resurrección. Él está hablando de la muerte eterna, el final absoluto, la desaparición del universo. El versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Maravillosa verdad. Ahora, ya no siervos del pecado, sino siervos de la justicia. Noten ustedes que el apóstol ahora habla de siervos de Dios. Antes nos habló de siervos de la justicia, de manera que siervo de justicia y siervo de Dios en la mente de Pablo significa lo mismo. Es el mismo sentido. De hecho, no puede ser de otra forma. Bien, habéis sido libertados del pecado. Amados hermanos, podríamos hablar toda la noche de la libertad gloriosa a la que hemos sido llamados por el poder y gracia de Cristo. Libertados del pecado. Ya el cuerpo de pecado está muerto, el ego ha sido crucificado, ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El Espíritu Santo desarrolla en mí amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, dominio propio, que es templanza. Esto es el resultado.
Este es el nuevo camino, la nueva vida. ¿Y cuáles son esos nuevos hábitos? Ahora hay un nuevo cuerpo, un cuerpo de justicia. Si antes había un cuerpo de pecado, ahora hay un cuerpo de justicia. Los sentimientos, las emociones, los apetitos santificados por el poder y gracia del Espíritu Santo nos llevan a vivir una vida que representa directamente la vida de Cristo. Es una revelación de la vida de Cristo, de hecho. Es una expresión de su carácter en tu vida. En otras palabras, tú te conviertes en un canal a través del cual Cristo se manifiesta en palabras, en acciones, en carácter, en conducta, en todos los aspectos de tu vida. A esto podemos llamarlo santidad. En efecto lo es. Como dice 2 Corintios 3:18, vamos creciendo de gloria en gloria. Es un progreso constante. El resultado final de esto es vida eterna. Y no puede ser de otra forma, porque ya tú no perteneces a este mundo. Has pasado de muerte a vida. ¿Sí? De nuevo, el Evangelio de Juan nos presenta esta gran verdad. Juan capítulo 4, vamos a leer. Es capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es claro. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Es categórico. Y no una vida temporal, sino una vida eterna. Porque ahora Cristo nos regala su propia existencia como garantía de vida. Y Él se convierte en nosotros en fuente de vida. De hecho, hermanos, en la resurrección, el Señor nos va a regalar la vida eterna como algo propio. Para Adán, la vida eterna era condicional, dependía del árbol de la vida. Para nosotros, tras la resurrección y la transformación, ya no será una inmortalidad condicional, será un derecho obsequiado directamente por Jesús a cada uno de nosotros. Viviremos eternamente. Sí, vamos a comer del árbol de la vida, claro que sí, pero como bendición, como privilegio, como disfrute celestial, no como condición para tener vida eterna. Bien, el fin de esta vida es vida eterna en Cristo Jesús, de esa vida de unión, de relación, de comunión con Cristo. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya hemos explicado anteriormente que la paga del pecado es muerte. En efecto, ciertamente lo es, porque nos priva, Adán lo privó del derecho al árbol de la vida. Nosotros estamos privados de ese privilegio y el pecado nos conduce a la separación eterna, no solo de ese árbol, sino de Dios y de todo el universo, porque el pecado conduce inevitablemente a la aniquilación total, absoluta y completa del universo, es decir, la desaparición eterna de la faz del universo. Es una muerte absoluta. En Apocalipsis se le llama la segunda muerte. La muerte de la cual no hay retorno, no hay resurrección. La aniquilación absoluta y total. Es a esa muerte a la que hace referencia el apóstol Pablo. El pecado finalmente nos lleva a ese extremo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú crees en Cristo, cuando tú lo aceptas de corazón, entonces, cuando tú vienes a Él y abres tu vida a Él, todos tus pecados son perdonados. Eres limpiado, eres justificado, eres vestido de vestiduras blancas de justicia. En ese momento el Señor te regala su Espíritu Santo. En ese momento comienza ese proceso del cual hemos hablado en este capítulo 6. Y el final, el resultado final de esa experiencia, de esa vida, de ese camino con Cristo día tras día es vida eterna. Así como Cristo, no puedes morir. Porque eso está en ti, está dentro de ti, en tu corazón, en tu ser. Por eso no hay muerte para el que está en Cristo Jesús. Porque Cristo, que es la vida, fuente de vida, vive en ti, vive en mí, y en Él y por Él viviremos eternamente. Que el Señor nos bendiga para que esa sea nuestra vida ahora y para siempre. Amén. Quiere el Señor regalarnos esta bendición, hermanos, y que podamos definitivamente heredar esa gran promesa de vida eterna. Bien, igual que el sábado anterior, mañana no vamos a tener el servicio en la noche, sino ya el domingo a la misma hora. El domingo a las 7 nos encontramos de nuevo a través de este medio para continuar el capítulo 7. Muy importante de paso, muy interesante. Vamos a cerrar nuestro estudio con una oración. Inclinemos el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el estudio que hemos tenido de tu palabra y gracias porque tú certificas plenamente que a través de esta vida en Cristo Jesús viviremos eternamente por el poder de Cristo, por su gracia, por su amor y por la salvación que Él ha hecho posible, liberándonos del dominio del pecado. Toma nuestras mentes, Señor, toma nuestros corazones y nuestros cuerpos y obra tú en nosotros el querer y el hacer tu voluntad, de modo que esa libertad sea perfecta, absoluta y completa en cada uno de nosotros. Quédate, Señor, con cada uno este sábado, bendícenos y que tu presencia no se aparte de nuestras vidas en ningún momento. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga ricamente y su gracia sea con todos vosotros. Amén.